buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a su programa CEI en Contexto, y esta noche pues estaremos tratando el tema de la economía norteamericana, su desaceleración y el impacto que esto está teniendo y va a tener sobre todo en los próximos meses y quizás años en la economía mexicana. Este es un tema que está ya en la prensa, está en el ambiente desde hace algunos meses y que poco a poco se está vislumbrando exactamente qué es lo que, qué tan grave es el problema y sobre todo hasta dónde puede llegar. Y bueno, para esto hemos invitado pues a un financiero especialista y economista en el tema, al maestro Luis Fonserrada, quien es pues un consultor internacional, trabajado en el Banco Mundial y desde luego en el Fondo Monetario y en otras instituciones. Y bueno, pues contamos con su presencia el día de hoy para darle todo un carácter de qué es lo que está pasando en esta fase de la economía nacional al iniciar el segundo año de gobierno del presidente Calderón. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Enrique, buenas noches. Bueno, pues como les digo, este es un tema central. Hay sin duda síntomas de una desaceleración en los Estados Unidos, y esto se originó, parece, de lo que han dado en llamar la crisis de los bienes raíces o de subprime rate crisis en Estados Unidos. Y me parece importante, primero que nada, Luis, si te parece, que comencemos a dialogar sobre cuál es el origen. O sea, la gente a veces no le entiende a esto de la crisis en el mercado, vamos, de los departamentos, de las casas en los Estados Unidos, y por qué de repente hay este problema. ¿Cómo no? A lo mejor valdría la pena pensar un poco en qué define los precios en algunos medios, digamos, en algunos mercados. En la bolsa, por ejemplo, las acciones están vinculadas a las utilidades esperadas, ¿no es cierto? Y sin embargo, por algún motivo se pueden inflar estos precios. De hecho, en el 2007, y esto es uno de los ingredientes de esta crisis, los precios en las bolsas de valores americanas estaban sobrevaluados, muy despegados, digamos, de los precios esperados por las utilidades que generarían las empresas. En el caso, y esto es un elemento que se adiciona a los bienes raíces, en el caso de los bienes raíces, por ejemplo, los precios de las casas, de los terrenos, de los departamentos, siempre se habían comportado casi igual que el precio del resto de las cosas. Los precios de los bienes raíces se venían moviendo de una manera muy similar al índice de los precios al consumidor, por ejemplo. O sea, todo el resto de la inflación, digamos, era pareja, era semejante a lo que estaba pasando con los bienes raíces. De hecho, en los últimos 100 años, de 1900 a 1997, digamos, en estos 100 años, los precios de los bienes raíces se movían igual que la inflación. Sin embargo, de 95 para acá, o sea, hace unos 10 años más o menos, se despegan de la inflación y se sobrevalúan en 70% más. Es decir, los precios de los bienes raíces se van moviendo hasta llegar a ser 70% más altos que la inflación. Entonces, claramente hay un despegue muy fuerte del resto de los precios, ¿no? Este es el primer indicador, digamos, de que algo raro está pasando, ¿no? Y normalmente los precios aumentan porque o bien hay mucha demanda, o bien la oferta no es suficiente y entonces hay pocos bienes y mucha gente que quiere estas casas, estos departamentos. Exactamente. De hecho, parece ser que esto fue lo que pasó, ¿no? Empezó a haber una demanda importante, había cierta escasez y entonces los precios se empiezan a incrementar artificialmente, pero de una manera muy preocupante porque se crea una burbuja, ¿no?, claro, artificial de precios extraordinariamente alta. El cálculo que hacen en general los expertos en esto y en Estados Unidos es que este sobreprecio de los bienes raíces equivale a 8 billones de dólares nuestros, o sea, 8 billones en español, sería el 8 trillion americanos, ¿no? ¡Qué barbaridad! 8 billones, para darnos una idea, tú tienes una muy buena idea de las referencias alrededor de esto, ¿no? Digo, son 8 millones de millones. Exacto, 8 millones de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando de un mundísimo de dinero. Digamos, para dar una idea, el PIB en México son 600,000 millones de dólares al año.
la producción de toda la economía en un año son 600,000. Estamos aquí hablando, eso no llega ni a $1 billón de dólares mexicanos, digamos. Aquí estamos hablando de 8. De 8, es decir, la producción de más de 8 años seguidas de México, ¿no? Como de 12 años. Como de 12 años. Como de 12 años. ¿Y esto qué significa? Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Esa cantidad qué es? Bueno, esta cantidad es el sobreprecio, ¿no? Es esta inflación, esta burbuja artificial que tienen aparentemente, bueno, que tienen realmente los precios, o que tenían porque ya se empezaron a caer. Es decir, si una casa, su precio justo fuera de, por decir algo, $1 millón, digamos. $1 millón, pues resulta que en el mercado estaba en 1.7 millones, casi en 2 millones de dólares, ¿no? Bueno, todo este valor excesivo, no vinculado a la realidad, es una enorme cantidad de expectativas. La gente cree que vale esto, y entonces empieza a tomar decisiones alrededor de esto. De hecho, por ejemplo, muchas personas para comprar casas buscan financiamiento, pero a este valor excesivamente alto. Entonces, esto llega a un límite, precisamente en el 2007, desde el 2006 se empieza a ver, en el 2007 se empieza a suceder, y todo esto se empieza a desinflar. Pero el problema de desinflarse implica muchísimas cosas. A ver, ¿no? Pero aquí hay un detalle. ¿Cómo se desinfla una situación de estas? Lo que entiendo es que al haber un precio tan alto, llega un momento en donde el mercado o la gente dice, bueno, yo ese precio no estoy dispuesto a pagar. Exacto. Y entonces empieza a haber una pérdida, digamos, la gente que esperaba vender ya no puede vender a ese precio. Y entonces dice, bueno, aparece alguien y dice, bueno, pues sabes que yo ya no te lo doy a 1.7, ahora te lo voy a dar a 1.6 o a 1.5.